favor. Un buen día a todos los presentes en esta ocasión. El día de hoy voy a tratar del boom latinoamericano del curso de literatura. Este fue un fenómeno literario que ocurrió en la década de 1960 y principios de 1970, en el cual se produjo una explosión súbita de la literatura latinoamericana y se ganó el reconocimiento internacional, así rompiendo con todas las barreras comerciales que en ese entonces existían. Cabe destacar que el boom latinoamericano no fue una corriente literaria y mucho menos un género literario. Fue un periodo de la historia en el cual se exportaron varias literaturas latinoamericanas hacia un nuevo centro comercial. Esta surgió en movimientos políticos y sociales. El boom ocurrió durante un periodo de agitación política en América Latina, como movimientos revolucionarios y dictaduras militares. En donde se querían impregnar ideas políticas como el socialismo y capitalismo. También tuvo una influencia de la Revolución Cubana de 1959, que generó un impacto significativo en la conciencia política y cultural de la región. En ella también se interpretaron de nuevas maneras la literatura, siendo el neocolonialismo una de las máximas problemáticas, ya que la economía de la región seguía siendo altamente dependiente de los intereses de las potencias internacionales. En ella también hubieron cambios en la interpretación y la escritura. Las características del boom latinoamericano. Bueno, estos fueron el texto por excelencia, la novela, y también aumentó la actividad literaria. Esta gracias a las casas editoriales ubicadas en Barcelona, Habana, Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo o Asunción. Gracias a un personaje destacable. Esta fue un importante agente editorial por los contactos y negociaciones del mercado europeo que ésta tenía, llamada Carmen Balcells. Esta también fue denominada como la mamá grande del boom latinoamericano. También agarró características del vanguardismo, adoptando así una secuencia narrativa no lineal. El boom latinoamericano se expresó a varias voces en la narrativa y buscó la búsqueda del lector cómplice. A su vez, también abordaba conflictos sociales y políticos y se ubicaba en escenarios rurales y urbanos. Es decir, las temáticas abordadas en el boom latinoamericano son estas: identidad política, historia, problemática social y mezcla de realidad con fantasía. En donde la realidad con fantasía destacó el realismo mágico. Los precursores. Los movimientos que emergieron antes del boom latinoamericano fue el modernismo literario, con el autor Rubén Darío y su obra poética Azul. Y gracias al vanguardismo que ya en esa época se acentuaba, surgió el boom latinoamericano. Un tema a destacar es que el realismo latinoamericano fue un movimiento que no tuvo gran precedencia en todo el mundo, en donde destacó Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Los autores más representativos antes del boom fueron 2 décadas antes el argentino Jorge Luis Borges, con su obra Fricciones y el Alafet, el guatemalteco Ángel Asturias, con su obra El señor presidente y Hombres de Maíz. Tengamos en cuenta a Ángel Asturias porque él fue posteriormente un ganador de un premio Nobel en la literatura en 1967. El mexicano Juan Rulfo, con su obra Libro de Cuentos Confabularios, y el cubano Alejo Carpentier con su obra Reino de este Mundo. Pero ellos no fueron los únicos precursores que acentuaron sus bases en América Latina antes del boom latinoamericano. También destacan autoras como María Luisa Bombal, Silvia Campo, y entre otros. El realismo mágico. Cuando hablamos de boom latinoamericano lo asemejamos al realismo mágico, pero ¿qué es el realismo mágico? El realismo es una combinación de elementos realistas y fantásticos en la narrativa,
donde lo irreal se trata como algo normal, donde lo fantástico se trata con suma cotidianidad. En ella destacamos obras como El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, Aura, de Carlos Fuentes, y La casa de los espíritus, de Isabel Allende. Donde también destacan las obras de Hombres de Maíz, de Asturias, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Y la máxima de todas, la obra por excelencia de realismo mágico y más representativa, es la obra ganadora de Premio Nobel de la Literatura, escrita por Gabriel García Márquez, titulada 100 años de soledad, quien sí es la más representante de todo el mundo latinoamericano. El mundo latinoamericano tuvo un apogeo con 4 autores, 4 literatos. Los máximos representantes del boom latinoamericano fueron Carlos Fuentes con la obra Artemio Cruz en 1962, Julio Cortázar con su obra Rayuela en 1963, el controversial y ex amigo de Gabriel García Márquez publicó La ciudad de los perros también en 1963 y también fue un destacado literato que ganó un Premio Nobel de la Literatura en el 2010. Y por último, el más destacado de todos y más reconocido en el mundo latinoamericano fue Gabriel García Márquez con su obra 100 años de soledad, en 1967. Algunos destacan que Augusto Roa Basto fue el principal escritor por el cual surgió el boom latinoamericano, con su obra Hijo del Hombre y Yo el Supremo. El impacto que generó el boom latinoamericano fue que significó la identificación de luchas y costumbres de Latinoamérica. Dio a conocer a todo el mundo una cultura diferente, con todos los azotes y conflictos sociales que predominaban en la época. Generalmente criticaba los sistemas políticos y las dictaduras. También internacionalizó la literatura latinoamericana. Los autores del boom ganaron reconocimiento a nivel mundial y abrieron el camino para futuros escritores latinoamericanos. También dio la renovación de la narrativa. El boom introdujo nuevas formas de narrar y experimentar con la literatura, influyendo en generaciones posteriores de escritores. Y gracias a en 1980, algunos escritores arraigaron las características principales del boom latinoamericano, alejándose a esta de las narrativas complejas y vanguardistas, y yendo a algo más sencillo y comprensible por el lector. Y por último, y no menos importante, y lo más destacable de todo el mundo latinoamericano, fue la reflexión sobre la historia y la identidad, donde gracias a esta, muchos lectores de Latinoamérica fueron reflejados en las obras de también escritores latinoamericanos, ya que gracias a eso se cuestionaron la identidad nacional personal con la memoria colectiva y la historia personal. Y es así como los lectores se identificaron con estas obras y no con una realidad totalmente ajena a la suya. Y dicho todo esto, muchas gracias por toda su atención. Hasta la próxima ocasión.